Buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida. Estoy muy complacida de abrir este webinar como directora de Desarrollo Profesional y Consultoría de la Universidad Ecotec y que tengamos a un profesional de la talla de Gustavo Pinzón como conferencista y luego como profesor de dos de los programas de nuestra planificación anual 2025. Les quiero presentar a Adriana Vera, que es la coordinadora académica de esta unidad y a quien le doy la palabra para iniciar con la presentación formal del evento. Al término estaré muy complacida de cerrar este evento y desde ya les anuncio que todos los presentes en este webinar van a tener un descuento especial por inscribirse en dichos programas. Le doy la palabra a Adriana para empezar y Gustavo, pues ponerlo ya a la vista. Muchas gracias, Caridad. Bienvenidos a todos. Les saluda Adriana Vera en nombre de la Universidad de Ecotec y su unidad de desarrollo profesional y consultoría. Les damos la más cordial de las bienvenidas al webinar La estrategia y las tecnologías emergentes. Este espacio tendrá una duración de 1 hora con 50 minutos de intervención y 10 minutos para preguntas y respuestas. Les invitamos a participar activamente a través del chat, donde podrán compartir sus inquietudes. Para acceder al chat, pueden hacer clic en el panel de color morado ubicado en la parte inferior derecha de la pantalla. Ahí encontrarán el icono de chat. Al final de la sesión responderemos sus preguntas. Hoy nos acompaña Gustavo Pinzón, a quien tengo el gusto de presentar. Gustavo es ingeniero de sistemas y computación con una especialización en finanzas, certificado como Project Manager profesional con más de 35 años de experiencia en cargos directivos como director de procesos y proyectos corporativos, director de mercadeo, entre otros. También incluye en su experiencia su rol como empresario y consultor en empresas tanto del sector público y privado. Actualmente es socio fundador y gerente general de Proyecto Ítaca, firma colombiana de consultoría en innovación digital y estrategia empresarial basada en analíticas de datos, y es docente en prestigiosas universidades de Colombia. Bienvenido, Gustavo, bienvenidos todos y gracias por acompañarnos. Les doy la palabra a Gustavo. Adriana, gracias, y también a Caridad por esta invitación y, por supuesto, por poder participar como parte del equipo docente en los programas de Ecotec. Pues nada, arrancamos de una vez. Tenemos, como dijo Adriana, probablemente unos 45 minutos y trataremos de generar al final unas preguntas. Voy a disponer mi presentación para asegurarme que la están viendo. Denme un par de segundos y ya seguramente la verán. Aquí estamos. Confírmenme si la están viendo y iniciamos inmediatamente. Sí, ahí la ves. Perfecto, súper. Bien, entonces vamos a conversar ahora en estos minutos siguientes de 4 temas particulares alrededor de la estrategia y las tecnologías emergentes. Fundamentalmente, siempre está la palabra estrategia en los negocios como el elemento sombrilla para que las organizaciones pues logren sus metas y sobre todo su crecimiento y seguramente su propósito superior. Razón por la cual voy a tocar en la primera parte de la presentación algunas metodologías existentes alrededor de las estrategias de negocio. Vamos a buscar algunas incluso que están un poquito a la vanguardia para que ustedes empiecen a cruzar ese modelo estratégico de las organizaciones con justamente estas tecnologías emergentes que hemos conversado. Dicho eso, la agenda que tenemos, voy a partir la presentación en 4 bloques para que lo tengan bien presente. El primero es exactamente cómo es la estrategia de negocio y la transformación digital, cómo se juntan un poco. Y para ello vamos a usar a plantear algunas de esas metodologías y vamos a ver cómo se mezclan. Hasta ahí digamos que vamos con una conceptualización relativamente teórica de lo que son las estrategias de los negocios en las organizaciones.
y trataremos de poner la mayor cantidad de ejemplos. En la medida que ustedes vayan teniendo dudas, preguntas o comentarios, las pueden ir haciendo en el chat y al final hacemos un pequeño paso sobre ellas para irnos poniendo a tono con este tema que es tan fascinante. Lo interesante es en el segundo bloque, donde vamos a hablar de dos temas muy, muy importantes y que seguramente ustedes han escuchado. Uno, evidentemente no podemos dejar las tecnologías emergentes si no hablamos de la inteligencia artificial generativa, por ejemplo, pero también vamos a hablar de un esquema que se llama la descentralización. La descentralización es una ola en lo que se denomina la Web 3.0, que está avanzando a pasos agigantados en el mundo y curiosamente en nuestros países en Latinoamérica vamos muy atrasados. Lo que pasa es que, claro, la tecnología está avanzando a una velocidad tan espeluznante que no alcanza uno ni siquiera a hablar de un tema cuando ya llega otro, ¿no? Vamos a hablar de un concepto que se llama las DAO, que algunos de ustedes seguramente habrán conocido, pero es muy, muy, muy reciente, apenas arrancó en el año 2022, pero el impacto ha sido enorme en los negocios. El tercer bloque, vamos a hablar del uso real en los negocios, es decir, vamos a tratar de poner algunos pequeños ejemplos de cómo estas tecnologías emergentes, inteligencia artificial, blockchain, etcétera, terminan siendo realmente usados en los negocios y vamos a hacer unos pequeños ejemplos, no pretendo pues en una charla de 45 minutos pues que resolvamos todas las dudas, pero sí dejarlos muy emocionados hacia lo que viene y hacia donde nos tenemos que mover en el futuro. Y al cerrar, que es la última parte muy pequeñita, vamos a hacer un ejemplo de uso, lo vamos a hacer sobre ChatGPT, de cómo uno puede empezar a echar mano de estas tecnologías justamente para que la estrategia de negocios funcione muy bien y vamos a hacer un pequeño ejemplo sobre estrategia de datos. Entonces, no olviden, esos son los 4 elementos, me demoré un poquito acá para que tengan eso en mente, porque entre otras, la estrategia justamente es conceptualizar lo que para una organización es su propósito superior y todo el modelo que lo debe llevar a lograr las metas o los propósitos que las compañías se plantean. Entonces, sin más preámbulos, arranquemos con el primero. Aquí vamos a hablar de cinco herramientas, hay muchas más, pero voy a usar estas 5 para tenerlas de referencia en lo que significa la palabra estrategia y cómo hay modelos y metodologías para ello. Las vamos a pasar una a una y luego vamos a cruzarlas con la era digital. ¿Listo? Entonces, me voy a ir por una primera, que es el pensamiento estratégico digital. El pensamiento estratégico digital uno pensaría que es una forma de visualizar las organizaciones y sus objetivos y sus metas y sus megas, etcétera. Pero en el fondo, los llamados a que eso ocurra, pues evidentemente son quienes direccionan la organización y quienes son los líderes en la organización. Entonces, seamos unas empresas grandes o pequeñas, seguramente ese liderazgo va a estar presente. Elementos claves de este modelo. Hay que tener un pensamiento lo más arriba posible, es decir, una visión de helicóptero, ahora diría yo una visión de dron, para irnos con las nuevas tecnologías. Siempre hay que pensar más arriba. Hay que perder o no caer en ese mito de que ahora la tecnología no se puede pensar a más de 1 o 2 años porque están cambiando. No, un líder tiene que estar pensando mucho más lejos para lograr ese resultado, más allá de que sea adaptable a lo que viene a futuro. Pero quiero que vean el número 3. Hay que pensar más simple. Y eso, curiosamente, es difícil. Hacerlo simple es realmente complejo. Entonces, los que estamos detrás de las organizaciones o los que estamos detrás de las tecnologías, tenemos que asegurar que hay que hacer todo lo posible para que justamente el cliente o quien recibe el servicio o para quien está planteado el impacto que queremos en nuestra organización, le llegue con una simplicidad absoluta. Y ese es el gran diferenciador en todos los servicios y en todos los productos que hay hoy en el mundo. Cuando uno empieza a ver la complejidad, están aprietos. Creo que ustedes lo han vivido, sale un nuevo sistema donde dicen que estamos en tecnologías avanzadas y lo primero que te dicen es que hay que sacar una fotocopia de tu ID y vas a ampliarlo al 150% y subirlo a la plataforma. Ahí estás haciendo un proceso absolutamente irrelevante porque no lo estás haciendo más simple, sino todo lo contrario, estás metiendo una complejidad mayor
en un proceso que probablemente ni siquiera requiere el ID. Dicho eso, en este concepto de pensamiento estratégico digital aparecen 4 elementos adicionales, y es que en este modelo estratégico no basta pensar más arriba, no basta pensar más lejos, no basta pensar más simple. Evidentemente estos son los tres pilares del proceso. Curiosamente, quien definió este modelo se llama Pilar García, que creo que está acompañándonos en este webinar, y esos 3 pilares son lo que hace que los otros 4 elementos del pensamiento estratégico digital haga que uno realmente logre el resultado. Es decir, hay que hacerlo más rápido, no basta hacerlo bien, con visión holística, con visión de futuro y con simplicidad, sino que hay que hacerlo muy rápido, porque esto está avanzando. Lo que no haga rápido, el competidor va a llegar porque tiene el acceso a la información. Más impacto, ya no podemos pensar simplemente en un problema de EBITDA o de ingresos, sino tenemos que pensar en los impactos que estamos generando en términos de sostenibilidad, de impacto social. Lo que no hagamos bien en términos de impacto social, se nos va a reversar en contra de la organización. Para el caso nuestro, de los países latinoamericanos, que tenemos esta dificultad con los migrantes, en el sentido de que no estábamos preparados para recibirlos, si no pensamos que tienen que tener un impacto en ellos y llegamos a segregar de nuestro modelo de negocio, claramente estamos perdiendo no solo una oportunidad, sino que además estamos generando pues un impacto contrasocial que sería absolutamente devastador. El otro elemento es el riesgo. Hay que tomar más riesgo. Para eso se requieren muchos datos y mucha información, porque con eso podemos mitigar esos riesgos. Y para mí, probablemente la que más me gusta de todas es: hay que hacerlo colaborativamente. Es decir, esto ya no es un problema de caudillos o de personas individuales que jalan y se echan encima la estrategia de una organización, sino que eso tiene que ser un tema mancomunado, y por eso van a entender un elemento importante de la descentralización, que ya la mencioné. Recuerden que estamos todavía en el primer bloque de mi presentación, es la estrategia de negocio, y estoy mostrando un primer modelo. Voy a pasar a uno segundo. Hay un autor, estratega y consultor colombiano que se llama Alejandro Salazar Yuste, y tiene un libro muy interesante que se llama La Estrategia Emergente, que recomiendo leerlo porque tiene un poder enorme, donde él dice que la planeación estratégica tradicional pues está muriendo. Él dice: todas las planeaciones estratégicas de las organizaciones es como pareciera que fuera una reunión al final del año, donde nos reunimos un día, dos, y hacemos una construcción colectiva, decimos qué es lo que queremos hacer, arrancamos el siguiente año, ejecutamos, si las cosas nos fue bien o nos fue mal, entonces verificamos, y al siguiente año ajustamos y volvemos a hacer el mismo ciclo. Esto en un modelo de estrategia digital es impensable, porque todo es más rápido, todo tiene que ser más simple, el impacto tiene que ser mayor, hay que tomar más riesgos. Entonces este ciclo es demasiado largo y es de un solo bucle, de un solo loop. Entonces él propone, hace un planteamiento muy interesante, donde dice que la estrategia de negocio tiene que estar basado en una teoría de negocio. Todas las compañías tienen teoría de negocio y estrategia, si no la compañía ni siquiera estaría subsistiendo. El punto es: ¿qué escogencias hago? ¿Cómo logro que las capacidades de la organización me funcionen para poder llevarla a cabo? Y ahí fallan muchas compañías, y por supuesto hay que enfocarse en la ejecución. Pero si ustedes se dan cuenta, en este modelo, el doble bucle o doble loop, lo que tiene que hacer es ir girando para encontrar resultados probablemente no buscados. Y ahí aparece la innovación como un modelo de ruptura de paradigmas. Si uno logra empezar a encontrar eso, genera una cosa que se llama la disonancia en el modelo de la organización, que suele ser duro, difícil, complejo, para que nazcan los resultados emergentes. Es decir, una compañía, voy a poner un ejemplo cualquiera, Amazon, ¿sí? Arranca con un modelo de negocio en el que está disponiendo un modelo de distribución y de logística impresionante, que todos conocemos, que ya llegó a casi que todos los confines del mundo, y de pronto encuentra un resultado emergente, y es que tiene una gran tecnología de software para poder hacer esa logística, y decide, en el resultado emergente, disponer su plataforma en un modelo que se llama AWS, que termina siendo hoy una de las plataformas más grandes de tecnología, que la usan grandes compañías como Netflix,
y como Uber, etcétera, que usan en la plataforma, y ese no era su negocio original. Sin embargo, encontraron un resultado emergente y así mismo han encontrado otros, como el caso, evidentemente, de la producción de series y de cine que ya hace hoy Prime, por ejemplo. Esos son los resultados emergentes. Ahí estoy hablando de los grandes, pero ahora me voy a ir a los pequeños. Esta es nuestra segunda herramienta que quería compartir. Ya hablamos del pensamiento estratégico digital y ahora acabamos de hablar de una cosa que se llama la teoría de la estrategia emergente, que no pretendo resolver o explicar o llegar a una profundidad pues en una sola diapositiva. Tiene una complejidad importante, pero creo que ahí se llevan ustedes un poco la idea. Hay una tercera que me gusta mucho y que también es muy conocida, que son las organizaciones líquidas. Arun Sharma ha sido un catedrático indio, pero que vive en los Estados Unidos, y habla de la ambidiestralidad de las organizaciones. Y en ese sentido ha hecho un modelo muy interesante midiendo las organizaciones que son ambidiestras. ¿Qué es que sean ambidiestras? Que tienen lo que los seres humanos tenemos, un lóbulo del cerebro pensando en la realidad, en el hoy, en lo que con lo que necesitamos avanzar y funcionar, y el otro lóbulo está pensando en el futuro, está pensando en la creatividad, en la exploración. Para ello, él define las organizaciones líquidas o le plantean 4 elementos importantes y tienen que ser que esa ambidiestralidad tiene que estar en la gente, es decir, gente flexible, gente móvil, gente multifuncional, en la geografía, es decir, que yo pueda rápidamente moverme casi que a cualquier país, multilocal, pero además multicultural. En Latinoamérica incluso uno encuentra esas diferencias multiculturales en todos nuestros países, a pesar de que tenemos probablemente el mismo lenguaje, ni hablar de Brasil, con el que evidentemente no compartimos la lengua. Aparentemente ellos nos entienden más a nosotros que nosotros a ellos, y ni siquiera hemos pensado que el portugués sea una lengua, una segunda lengua en nuestro modelo de negocios. En la infraestructura también es muy rápidamente poder moverse a tener activos y espacios y dinero que puedan funcionar, y por supuesto en la entrega. Tiene que ser una entrega innovadora y tenemos que tener un time to market muy rápido. Entonces las organizaciones líquidas funcionan si somos capaces en estas 4 dimensiones de ser ambidiestros. El mejor ejemplo que hace Arun Sharma es que hizo una medición de las farmacéuticas, y aquellas que desarrollaron la vacuna del COVID eran las farmacéuticas mundiales que tenían mayor nivel de ambidiestralidad según la evaluación que él había venido haciendo por muchos años. ¿Por qué? Porque para la vacuna del COVID, imagínense ustedes, si no tuviera una capacidad de entrega rapidísima en todo el mundo, pues no hubiera llegado la vacuna a ninguna parte. Una capacidad de mover sus activos en términos de inversión, imagínense los millones y millones de dólares que se invirtieron para las vacunas, poder ser multilocal y multicultural para poder avanzar en todas partes, y que todos sus equipos de trabajo, además en una época tan compleja como la pandemia, pudieran llegar a ser flexibles, móviles y multifuncionales, pues para que esta cosa funcionara. Dicho eso, este es mi tercer modelo que quería compartirles. El primero, digamos, producido por una de nuestras consultoras, el segundo por un consultor bastante reconocido que es Salazar Yusti, y esta que es Arun Sharma en los Estados Unidos, y este es un modelo de capacidades y competencias para las organizaciones también creado por unos consultores y colegas nuestros, donde hablan cómo las organizaciones tienen que tener unas capacidades y las planteamos gráficamente como una bicicleta o una moto, una bicicleta, donde la llanta de adelante te da la dirección y la llanta de atrás te da la tracción. Si se dan cuenta, la llanta de adelante serían las capacidades que requiere la compañía. Esta es una compañía, por decir en este ejemplo, una compañía del sector financiero virando el mundo fintech, donde tienen que trabajar sus capacidades en conexión con el cliente, en aprendizaje, en toma de decisiones con datos y que sea multimodal. Pero las personas, para poder hacer que eso ocurra, tienen que tener unas competencias como son la innovación, un relacionamiento poderoso, una decisión descentralizada, empoderamiento, etc. Entonces, ese es el modelo que ya aterriza en las personas de la organización. Entonces, ojo que vamos, pensamiento digital arriba, luego vamos en un modelo de cómo estructuramos nuestra estrategia de negocio. Fíjense que aquí no he hablado todavía de tecnologías emergentes, ahorita vamos a empalmar con ello. Luego hablamos de estas organizaciones ambidiestras, como dice Arun Sharma, que sean capaces de explotar lo que tienen y ir explorando. Aquellas que no están reinventándose terminan desapareciendo. Además, un mundo tan inhóspito y tan drástico en estos temas organizacionales y de negocio.
fíjense todas las decisiones que están ocurriendo hoy en el mundo, que va a tener una afectación enorme en los negocios en todo el mundo. Y esta donde están las capacidades de la compañía y las competencias de las personas. Aquí va nuestro cuarto modelo. Hay un quinto que voy a enlazar con un modelo de innovación digital, donde claramente las organizaciones que no innoven, es decir, que no lleven sus ideas a buen éxito, pues van a fallar en el intento. Aquí no voy a profundizar, pero digamos, tomaría dos elementos importantes. Es que la innovación pues no puede ser solamente un proceso creativo, sino tiene que ser la creatividad con ejecución y con resultado. Y en ese sentido vuelve a aparecer la co-creación y vuelve a aparecer la creatividad. Aquí va nuestro casi que cuarto modelo. Y este un poco lo recoge, pues es un modelo de innovación digital, también creado con algunos colegas. Hay muchos muy buenos, Wharton tiene uno, la Universidad de Wharton tiene uno muy chévere, muy interesante, que también valdría la pena. Más allá del modelo, los modelos no son sino puntos de referencia para poder trabajar y actuar, pero este es muy interesante porque te habla de habilitadores digitales. Es decir, si yo tengo una compañía y tengo un propósito superior, tengo pensamiento digital, digamos que me voy con como organización líquida, me imagino en un modelo de doble bucle, y además trabajamos en ese esquema de capacidades y competencias para la era digital. Hay 5 habilitadores que son: cómo me conecto con el cliente digitalmente, cómo innovo en el modelo digital, cómo me apalanco en activos digitales, cómo logro la cultura digital y cómo además hago que mi capacidad operativa se vea beneficiada por lo digital. Entonces aquí estaría como el quinto. Listo. Ojo que estoy todavía en el primer bloque, que es el más largo, no se preocupen, los otros son mucho más cortos. Y ahora lo que voy a hacer es voy a juntarlo con los elementos digitales. Bien, supongamos para el ejemplo que tenemos una compañía del sector cooperativo. No es gratis que yo haya puesto este ejemplo, porque van a darse cuenta que los modelos descentralizados o las DAO, bueno, acuérdense de esa palabra que la voy a usar mucho en esta presentación. Las DAO son un concepto que nació en 2022 muy reciente, significa Decentralized Autonomous Organization, que ya van a ver hacia dónde va. Y tiene que ver como con el mundo cooperativo, digamos, para hacer un símil con la realidad o con los que podemos conocer actualmente. Pero supongamos que esta es una compañía que facilita los sueños de los cooperados para generar impacto colectivo, no importa qué cooperativa sea. Este es un modelo que llamamos circular envolvente, y para que eso ocurra tenemos que tener en el centro, pues que esta compañía tiene que ser rentable, tiene que ser sostenible ambiental y socialmente, pero fíjense las directrices o los vectores que tiene. Dice esta compañía, esta en particular, tiene que tener alianzas poderosas, tiene que ser multimodal, tiene que ser data-driven, tiene que ser cliente orientado, y en la innovación dice quiero meterme con IA y con DAO. Ustedes todavía no puede que no sepan qué es una DAO, pueden buscarlo en sus celulares, curiosamente en el modelo de inteligencia artificial, por ejemplo, que tiene WhatsApp, o en el que ustedes conozcan, o simplemente en internet, y van a saber qué DAO, pero yo se los voy a explicar ahora. Bien, pero si se dan cuenta hay un círculo envolvente, por eso este modelo se llama así, donde si no tenemos una cultura digital, si no somos multifuncionales y si no somos ágiles, probablemente este modelo no va a funcionar. Y aquí es donde se junta todos los 5 modelos que acabamos de hablar con estas directrices. Yo ya tengo aquí las directrices o vectores de esta estrategia de esta compañía, que es evidente que tiene un foco digital. Entonces, cuando yo la empiezo a unir, empiezo a encontrar, por ejemplo, que si quiero ver más arriba es porque tengo una visión sostenible, social y ambiental, tal cual como la compañía lo propone. Si yo estoy queriendo ser más simple, tengo que ser cliente orientado, multimodal, y además tengo que ser predictivo. Pero si quiero generar más impacto, por ejemplo, debo enfocarme a los clientes y seguramente generar una innovación aplicada, por ejemplo, con inteligencia artificial y con las famosas DAO. Insisto que ahí les tengo esa deuda ahorita en el próximo bloque. O ser una compañía data-driven, ojo, no se dice data-driven, se dice data-driven, que es para tomar más riesgos tengo que tener capacidad para manejar información. Por supuesto, si lo quiero hacer más rápido, tengo que meter todos los modelos de agility o de agilidad, y si además quiero hacerlo más colaborativamente, pues tengo que trabajar en cultura digital. Esto para simplemente hacer una unión entre lo digital de esta compañía y de la estrategia de esta compañía con el modelo estratégico que pensamos. Lo mismo pasa con las organizaciones líquidas. Entonces, seguramente, si yo quiero que mi gente sea flexible y ambidiestra, pues tengo que ser más multifuncional, más adaptable, muy orientado a los datos o a los insights,
en la geografía tengo que tener acceso a regiones, tengo que ser multimodal, seguramente debo ser más ágil, sostenible, y ahí se empiezan a juntar los modelos estratégicos con los modelos, con el modelo digital o con los elementos digitales de nuestra estrategia. Aquí sigo muy arriba, todavía muy teórico, y ahí ya vamos a ir un poco rompiendo paradigmas. Aquí igual, si yo tengo la llanta de adelante direccionando las capacidades que requiere esta compañía y atrás tengo a las personas impulsándola, eso quiere decir que estas competencias tienen que ir de la mano de la estrategia, es decir, de ser cliente orientado, de tener cultura digital, de ser multifuncional, de tener una cultura orientada a la inteligencia artificial en las DAO. Imagínense uno hablando en una compañía que quiere estar a la vanguardia en términos digitales y que la gente no sepa qué es IA ni qué es DAO. Todos hemos oído de la IA, pero de pronto no conocemos realmente toda la fuerza que tiene. Y por supuesto, data-driven o insight-driven según el caso. En la innovación pasa exactamente lo mismo. Empezamos a encontrar los elementos de la innovación donde todo lo estratégico debe estar acá, y cerramos con nuestro modelo de innovación digital, donde, por supuesto, la innovación aplicada, si esta compañía decidió que se quiere ir por el modelo de IA o por los modelos o el uso de IA o el modelo de DAO, pues tiene que enfocarse en ese camino, y ahí es donde las organizaciones pierden un poco el foco. Listo, este era el bloque que más me iba a demorar, pero quiero que se lleven estos cinco modelos. Insisto, puede haber otros igualmente buenos, el modelo es solo una referencia para llegar a incluso hacer medición de cómo vamos a lograr que efectivamente la organización tenga crecimientos exponenciales, que es lo que muchas compañías quieren ahora, crecimientos de 2 dígitos, etcétera, sobre todo post pandemia, que tuvimos pues evidentemente un frenón económico increíble. Listo. Entonces, si este es mi primer bloque, me voy al segundo. El segundo bloque ya voy a hablarles de tecnologías emergentes y vamos a empezar a hacer algunos pequeños ejemplos en este modelo. Pero para eso tengo que explicar cómo es que ha evolucionado la web en los últimos años, y estamos justamente en el modelo Web 3.0. Esta diapositiva la saqué de una presentación que hace otro consultor muy reconocido, que es Diego Tovar, y es como el metaverso es disruptor, y es una presentación incluso del 2022, pero explica muy bien cómo funciona. Recuerden la Web 1.0. La Web 1.0 hace muchos años era la página web donde yo ponía mis datos para que alguien me buscara y supiera en dónde estaba yo y que supieran dónde me conseguían. La Web 2.0 ya empieza a hablar un poco de la nube, ya empieza a hablar de modelos de suscripción como modelo de negocio, ya empieza a haber aplicaciones con las que funcionamos, pero son modelos totalmente centralizados. Ustedes entran a YouTube, hay un sistema a través del cual pueden entrar y pueden oír la música. Ustedes van a Netflix, a Prime, a HBO Max, a Disney, cualquiera de ellos, son modelos centralizados donde usted lo que hace es paga por ello, hay un sistema en el centro y la Web 2.0 le permite a usted entrar. Pero la Web 3.0 empieza a romper ese paradigma, y es cómo logramos que toda la comunicación que hay ahora, casi que uno a uno entre cualquier par de seres humanos, no a través de un intermediario que sea la compañía centralizada, termina siendo un camino donde el modelo cooperativo podría tener una fuerza enorme. Y ustedes dirán, pero bueno, un modelo cooperativo tecnológico es muy raro. Pues les voy a contar lo que hay. Hay una compañía que se llama Helium, que está compitiendo contra las grandes compañías de telecomunicaciones. Yo tuve la suerte de trabajar por muchos años en una compañía de telecomunicaciones muy reconocida, incluso para Latinoamérica, pues, haciendo algunos proyectos en Colombia y Ecuador, y en eso sabemos las grandes cantidades de inversiones que se tienen que hacer, etcétera. Pues esta compañía que se llama Helium, para que la busquen, de hecho la tengo por acá, voy a compartirla, debe estar por aquí en mi pantalla, a ver si la tengo acá. Si no la tengo, ya mismo la vuelvo a abrir. Sí, efectivamente la había cerrado, entonces voy a irme aquí al Helium, helium.com. Es una compañía que lo que hace básicamente, para que entiendan el concepto y para que entren allí a verla, es que es una compañía donde todas las personas pueden comprar un aparatico a través del cual se genera la red inalámbrica que hoy evidentemente ponen compañías como Claro, o compañías como Movistar, o compañías como Vodafone, etcétera, que tienen que hacer unas inversiones enormes. Aquí lo que están planteando es que como la tecnología se ha achicado tanto y como la tecnología ya empieza a ser más barata, todos podemos ser dueños de la compañía Helium.
de una compañía inalámbrica. ¿Cómo se hace? Pues ustedes entran a la página, compran el aparatico, les llega a su casa, ustedes lo disponen en su apartamento o casa y comparten ese aparatico que termina siendo el equivalente a una celda de las que, por ejemplo, tienen las grandes compañías de telecomunicaciones. Listo. Dicho eso, aquí se configura lo que se llama una DAO, Decentralized Autonomous Organization. ¿Quiénes son los dueños de esta compañía? Las personas que compran el aparatico y lo disponen. ¿Ganan las personas por este negocio? Sí, ganan las personas. Se evitan los intermediarios que han trabajado esto de manera centralizada, sí. Entonces aparecen 4 conceptos y los invito para que en la página entren a ver, por ejemplo, en qué países ya está este modelo funcionando. Habla de que es la red de Internet que tiene HubSpot por todo el mundo a unos costos, pues evidentemente muy baratos, y termina pasando que las personas empiezan a trabajar, a estar conectados en un negocio. Y para ello, me vuelvo otra vez a mi presentación, ya les muestro otras cosas que quiero compartirles. Se habla de 4 elementos claves en las famosas DAO. Esto sería una DAO, una Decentralized Autonomous Organization. ¿Por qué? Porque para poder pertenecer a un negocio como este, en el que yo puedo ser parte del negocio, lo primero que tengo que tener es un wallet. Es decir, un sitio donde yo pueda tener mi dinero, y uno dice, no, pero pues eso existe, ya están los bancos. No, los bancos son centralizados. Y en los bancos también ya está pasando que hay unas DAOs impresionantes que están compitiendo con los bancos de tú a tú. Quiero dar esta cifra y creo que se van a sorprender. Hay una DAO que se llama, y cuando son financieras se les da el nombre de DeFi, como Decentralized Financial, una DeFi que se llama Uniswap. Uniswap está transando hoy, mensualmente, 38.000 millones de dólares. En otras palabras, con 3 meses que transa Uniswap en criptomonedas, etcétera, solo con 3 meses estarían cubriendo el Producto Interno Bruto de Ecuador. Y con que transen 9 meses estarían haciendo el Producto Interno de Colombia. Y si transan año, transan el Producto Interno Bruto de Colombia y Ecuador juntos. O sea, quiero que vean el calibre de lo que esto significa y nosotros todavía ni siquiera nos hemos dado cuenta de que esto está moviéndose a una velocidad sorprendente. El otro elemento son los tokens. Los tokens son el equivalente como a las acciones, es decir, si yo quiero pertenecer a Helium, yo en el fondo lo que estoy es comprando o teniendo un token, como si fuera una acción solo que es una acción como tecnológica, llamémoslo así. Y tiene una ventaja enorme y es que se mueve a través de una cosa que se llama los smart contracts. ¿Qué son los smart contracts? Es un modelo que relaciona pues que usted es dueño de esa compañía, que usted tiene capacidad para tener dinero, que pone el aparatico para que otro pueda venir y usar el servicio, y termina funcionando a través de estos modelos que están automatizados. No hay que generar una firma de un contrato manual, no hay que esperar a que el jurídico diga si sí o si no, sino que esto ya está funcionando. Es más, todos los que tienen tokens pueden promover, cambiar los contratos inteligentes porque estos son software que están sobre una red de blockchain. Esto suena un poco complejo, pero en el fondo lo que estamos diciendo es, nos podemos juntar con cualquier persona, armar una DAO, donde tenemos todos unos tokens o unas acciones, donde tenemos un wallet, donde escribimos o definimos un smart contract que él solito corrige y hace todo lo que tiene que plantearse en las relaciones que haya de ese negocio. Y por supuesto esto juega por encima de o funciona sobre una red de blockchain. Esos son los 4 elementos que funcionan. Imagínense esto, todas las DeFi que están creciendo en el mundo entero, donde se están obviando a los bancos. Uno dice, pero eso va a ocurrir más temprano que tarde, va a ocurrir porque esto va a una velocidad, como acabo de decirles. Uniswap es una de las organizaciones o DeFi que están transando más dinero en el mundo. ¿Listo? Bien, entonces ya tenemos concepto de DAO. Aquí vamos en el segundo bloque. Y para entrar a la inteligencia artificial, pues me atreví a poner estas gráficas donde aparezco yo diseñado, pintado por la inteligencia artificial. Puse una cosa de música porque voy a mostrar un ejemplo de música que puede ser muy interesante. Y hasta le pedí que me pintara con pelo, me veo bastante gracioso y con barba. Pero esto es lo que uno ve por fuera de la inteligencia artificial, como lo curioso, lo bonito, lo divertido, pero esto empieza a tener un poder
enorme. Solo para que se hagan una idea rápidamente. En el 2022, cuando empezamos a revisar qué había de inteligencia artificial, aparecían estas como las herramientas de inteligencia artificial pues, más reconocidas. Cuando tuve la oportunidad de ir en el 2023 a un evento donde estaba Sean Kanungo, que es un influencer tecnológico muy poderoso, ya se hablaba casi como de unas 200, o no, como unas 150 herramientas, y ya cuando uno mira 2024, pues es que ya no, ya aquí están solo las más importantes y ya ni siquiera caben en una única página. Eso está moviéndose a una velocidad salvaje y nosotros no estamos yendo a la par de ese modelo. ¿Listo? Entonces, me regreso a dos cosas que quiero hacer y entro a mi tercer bloque. Entonces, ojo a mi primer bloque. El tercero y el cuarto son los más cortos y los más divertidos. El primero es, hay unos modelos estratégicos. Hay Plantier 5, que hay que juntarlos, y cómo se relacionan con la estrategia y cómo se relacionan con la era digital. ¿Listo? Luego dije, miércoles hay unas herramientas interesantísimas en el mercado y hay unas tecnologías que están basadas sobre la Web 3.0 que hablan de cómo se descentralizan los negocios y cómo esos negocios empiezan a ser de las personas y no en modelos centralizados. Eso es muy importante. Y en ese tercero lo que quiero mostrar es cómo ya se empiezan a usar herramientas, algunas para poder funcionar este proceso. Dicho eso, voy a compartir una cosa pequeña, muy divertida, para que empiecen a mirar. Supongamos que somos el área de marketing de una compañía. Vamos a ver la inteligencia artificial, cómo nos empieza a ayudar en estos modelos, descentralizados o no, para resolver esta problemática. Entonces voy a descompartir, creo que ya no están viendo mi pantalla, me parece. Listo, voy a compartir una aplicación. No, ahí deben estar viendo mi pantalla completa, ¿cierto? Nuevamente. Entonces voy a contarles cómo, por ejemplo, vamos a sacar un jingle, o queremos sacar un jingle de una canción para un negocio de turismo que promueve Colombia y Ecuador en conjunto para que los turistas vengan, que entre otros ha crecido de manera impresionante. Entonces, una persona tradicional o un músico haría algo como esto. Vamos a ver si ustedes lo oyen. Entonces, por ejemplo, usamos una canción de un salsero muy reconocido venezolano que es Oscar de León y ponemos la canción y ahí suena, digamos, una canción. ¿Cómo haría alguien que quiere componer esto? Pues tendría que coger todo esto, copiarlo acá, decir, bueno, voy a hacerlo más largo y entonces aquí voy a unir estas dos notas con esta otra. Yo no soy un músico experto, pero digamos que en mis tiempos libres hago algo de esto. Entonces las uno, etcétera, y entonces ya empiezo a alargar la canción y a ponerle unos elementos adicionales para que suene muy bonito, ¿sí? Y esa va a ser la base de mi jingle, por decir cualquier cosa. Listo. Entonces, alguien de mercadeo hoy con inteligencia artificial, ¿qué tiene que hacer? Entonces dice, me voy a poner a componer esto, ¿cuánto me voy a demorar? La productividad en esto puede ser muy lenta. Los músicos, y esto lo digo porque un docente de música a quien conozco, fue quien me decía el poder que tiene esto para funcionar. Entonces voy a cerrar esta presentación y voy a compartir nuevamente para que escuchen cómo se haría, por ejemplo, un jingle hoy con una plataforma como Zoom, para que empiecen ya a unir lo grande que hablamos de estrategia con lo micro que hablamos del uso de las tecnologías emergentes. Entonces voy a compartir la pantalla, en este caso la aplicación de Zoom, ahí la deben estar viendo, y le voy a decir aquí, y me voy a aventurar porque no tengo ni idea que vaya a salir, le voy a decir, crea una canción alegre, puede ser puede ser basada en la cumbia, voy a decir en la cumbia, que tenga una letra que promueva a Guayaquil y voy a poner a Bogotá como centros de turismo, uniendo y haciendo alusión a la hermandad de Ecuador y Colombia, y haciendo
ilusión, o alusión mejor, alusión entre Ecuador y Colombia. Estoy suponiendo que yo soy alguien de marketing, yo tuve la fortuna de trabajar en el área de marketing y esto hoy sería impensable, hace 15 años sería impensable, entre Ecuador y Colombia, haciendo alusión a la hermandad. Y le digo que lo cree, entonces le digo, créelo, y él me lo va a crear. Él se va a demorar unos segundos, pero lo que quiero contar es, la productividad es una cosa salvaje, él es capaz de ponerle ya mismo nombre a la canción. Yo lo había probado antes y la anterior me había puesto Hermanos del Mar, me pareció súper lindo ese nombre. Y aquí queda creada la canción y vamos a ver si logramos oírla aquí. Vamos a ver si. Acabo de crearlo. En Guayaquil la fiesta nunca para, las calles llenas de son y maracas. Conoce el malecón, lugar sagrado, pasea por el río, queda encantado. Y en Bogotá la montaña te llama, sus calles hablan de historia y alma. El cerro de Monserrate, majestuoso, te invita a explorar, siempre curioso. Guayaquil y Bogotá, vamos a bailar, unidos en la música. Podíamos escucharla otro rato porque está además bastante divertida. Y esto lo hizo la inteligencia artificial, te entrega las notas, te entrega, es decir, esto para un creativo sería la bendición en términos de velocidad, de rapidez, de pensar cosas nuevas. Es una locura en términos de lo que puede uno hacer con esto. Bien, entonces me fui por el lado de la música. Vuelvo a mi presentación, espero que la hayan oído. Vuelvo a mi presentación. Claro, yo me pongo muy triste cuando digo, no, pues de aquí a que yo termine esta canción aquí, haciéndola de a poquitos nota por nota, cuando aquí ya me metió todos los instrumentos, cantante, inventó la letra, es una locura. Entonces, esto genera unas capacidades que antes eran impensables, pero hay que saber cómo las vamos a aprovechar. Listo, voy a volver a compartir mi pantalla. Ya estoy acá, denme 2 segundos. Vuelvo a compartir mi pantalla y les digo que la voy a compartir completa y sigo en la presentación. Pantalla completa y voy acá. Bien, creo que ahí ya vuelven a ver mi presentación. Entonces ya hicimos una cosa musical, pero viene uno con las imágenes. Entonces voy a irme a ChatGPT, podría ser cualquiera de las herramientas que quisiéramos y digo, ok, ¿qué puedo hacer en ChatGPT? Si yo soy un creativo de marketing o de una empresa o una agencia de marketing, ¿qué podría yo hacer? Entonces voy a ir simplemente a ChatGPT y voy a entrar a un aplicativo que se llama Sora, donde puedo crear videos de esta magnitud y capacidad y le puedo poner la música de Guayaquil y Bogotá para crear lo que yo quiera. Este es uno de los aplicativos que hay para hacer creación de video. No voy a entrar a hacerlo, simplemente los invito para que lo sigan buscando. Entonces, esto rompe para un área de mercadeo completamente todos los modelos que quisiéramos hacer en velocidad, en rapidez, en incluso creatividad, pero esto no funciona si no hay una persona detrás que le dé los elementos para que funcione. ¿Listo? Bien, entonces ya tenemos este camino. Pero puedo también hacer cosas divertidas, por ejemplo, en esta empresa que estamos haciendo aquí, estratégica de unir a Colombia y Ecuador en términos de negocio, digamos, para el turismo. Entonces, yo estuve jugando un rato, aquí ya tengo una cosa en ChatGPT, este es el ChatGPT pago, hay una plataforma que se llama DALL-E dentro de ChatGPT para generar gráficas, y me puse a jugar un poco cómo podríamos hacer una cosa de turismo y logos, etcétera. Me dijo que el colibrí era un pájaro que compartían los dos países, que podríamos usar el colibrí como base, etcétera. Él empieza a armar lo que quiera, y en un momento incluso llegué a decirle, bueno, me gustaría que me usara, por ejemplo, echar a mano del tarot y con una carta para dibujar algo sobre la estrategia de negocio y tecnologías emergentes, y efectivamente aquí me la puso. Entonces le voy a decir acá que, ok, entonces hazlo con la carta del mago,
pero enfócala a turismo para Colombia y Ecuador, para Colombia o para Ecuador y Colombia. ¿Listo? Entonces aquí estamos haciendo el uso de otra plataforma para darle un planteamiento gráfico a lo que queremos. Imagínense nosotros uniendo música, uniendo video, uniendo un concepto estratégico como podría ser ayudarle a los ministerios o a las entidades de turismo de los dos países para unirnos y hacer que el crecimiento de turismo sea mayor. No sé si lo saben, pero el crecimiento de turismo, tanto en Ecuador como en Colombia, ha crecido exponencialmente, incluso por encima de otros países. Y aquí ya él empieza a hacer cosas muy divertidas, pone la bandera, pone algunas de las aves nuestras, etcétera. Digamos, le voy a decir, pon el colibrí y hazlo más alegre. Estoy inventándome. Entonces, ahí ya empiezas a tener, en esta sesión unimos tres elementos: video, unimos música, unimos ideas creativas, incluso que él podría plantearnos cosas adicionales. Listos. Cerrando esto, entonces me voy con el último de mis... Déjame ver qué sale, solo para verla. Aquí vamos. Vamos a ver si lo sacó, a ver si nos sacó el colibrí. Aquí están los colibríes volando, están un poco coloridos. Pero esto todo es explorable y podemos jugar lo que queramos alrededor de estos temas. Entonces, ahí es donde les menciono cómo los seres humanos tenemos que poner el conocimiento detrás de esto para que la cosa funcione. Sigo adelante y ya voy para mi cuarto bloque y con eso cerraríamos. Para entrar al cuarto bloque, que ya es un ejemplo un poco más drástico en términos estratégicos y menos divertido que este, pero muy profundo, hay una cosa que pasa en las tecnologías emergentes, por ejemplo, como la IA, en el caso de ChatGPT, y es que realmente ellas funcionan si uno entrena el modelo. Yo pude armar estos modelos porque evidentemente ya les había dicho cómo hacerlo, y ellos van a empezar a darme mejores resultados. Ese entrenamiento del modelo es ir construyendo la base teórica con la que vamos a funcionar y a trabajar para que el modelo me empiece a entregar cosas relativamente interesantes. Creo que han oído hablar también de algo que pasó hace pocos días, que es DeepSeek, que es una inteligencia artificial que estaba rompiendo los valores en las acciones, etcétera, y ChatGPT y todas las demás inteligencias artificiales, Gemini, Copilot, etcétera, bueno, de todos los diferentes grandes empresas tecnológicas, empezaron a preocuparse, pero la verdad es que ChatGPT sigue siendo el que va de pionero. Lo que pasa es que ChatGPT, si la comparo con DeepSeek, que es China, que salió al mercado y rompió el modelo de mercado porque dijo que era 10 veces más barata que ChatGPT. Entonces, ahí viene el otro elemento y es cómo lo logro. DeepSeek es una inteligencia artificial que tiene unos 6 meses de atraso, que eso en inteligencia artificial es altísimo, pero vale 10 veces menos. Entonces uno que dice, ¿me quedo con lo de hace 6 meses pero 10 veces más barato o me quedo con lo de hoy pero 10 veces más caro? Y ahí es donde está la dificultad y el modelo de negocio de estas dos organizaciones. Dicho eso, entonces vuelvo otra vez aquí a pensar en los modelos que podemos meter. La productividad en IA es increíble en términos de lo que uno puede hacer. Por ejemplo, para esta presentación y para estas cosas que yo hago, usé un documento de McKinsey. Se llama El estado de la IA a principios del 2024, un documento que me leí porque tiene unos elementos muy importantes, pero si yo quiero ser más productivo, le puedo pedir a una herramienta de inteligencia artificial que me lea ese documento y me dé los elementos más poderosos. Resumen y conclusión de este documento, que ya había tenido yo después de leerlo, es que las organizaciones que se preparan mejor con estrategias definidas, con estrategias bien definidas y incluyen tecnologías emergentes pueden, y esto es con valores reales, pueden ser o tienen 3 veces más beneficios que aquellas que simplemente adoptan la tecnología como un elemento puntual o superficial. Es decir, si ustedes o nosotros realmente juntamos la estrategia de negocio, le ponemos las tecnologías emergentes en todos los elementos de negocio de la compañía, podemos ser 3 veces más o tener 3 veces mejores resultados en todo, en productividad, en eficiencia, en costos, en EBITDA, en ingresos, etcétera, en comercial,
que otros no lo hacen. Es decir, que si no nos metemos en esto ya, que estamos incluso quedados, la estrategia de los negocios se van a empezar a morir y van a haber compañías muy grandes que van a empezar a colapsar porque otras pequeñas, como lo hizo DeepSeek ahorita frente a la grande ChatGPT, empezó a encontrar modelos de negocio mucho más interesantes. Cierro con una cosa un poco más compleja, que es mi cuarto y la más corta. Les voy a contar un modelo que desarrollamos en algún momento y con esto completaría los 45 minutos que habíamos prometido. Es un modelo muy simple de cómo usamos la inteligencia de negocios o la inteligencia artificial para echar mano de una analítica de datos avanzada y entonces nos inventamos un modelo muy sencillo. Van a ver la sencillez del modelo. En las compañías que son data-driven o insight-driven, siempre se habla que uno tiene que tener los datos básicos, tiene que tener los datos por patrón y tiene que tener datos holísticos. Para el ejemplo, en este caso vamos a suponer que somos el área comercial de una compañía, que queremos que nuestra compañía crezca comercialmente y encontramos que la información que tenemos es que Natalia, de 32 años, madre soltera, 2 años de antigüedad, es una comercial que tiene el mejor desempeño en el último trimestre en la línea de MIPYMES, supongamos. Encontramos un patrón y es que la línea de MIPYMES termina siendo una línea de negocio que aporta mayor utilidad por empleado y encontramos de manera holística que nuestra compañía es una compañía de intermediación financiera y que genera mayor utilidad que la competencia. Fíjense los tres elementos, entre más arriba, más a la mitad y más abajo llegamos. Decidimos cruzar este modelo con el modelo de Davenport, que es un modelo muy reconocido en analítica de datos, es donde uno debería hablar del análisis descriptivo, del diagnóstico, del predictivo y del prescriptivo. Es decir, yo describo que algo pasa, diagnostico por qué está pasando, predigo qué puede pasar y además puedo plantear cosas para que ocurra. Y se nos ocurrió, porque nos pareció que podía ser muy poderoso para generar modelos estratégicos basados en preguntas y creamos una matriz que cruza estos 4 elementos de Davenport con los 3 elementos de la granularidad de los datos. Entonces, hablamos de generar una fuerza comercial para resolver un reto de ventas de una compañía, supongamos. En ese orden de ideas, disponemos las preguntas y empezamos a hacer las preguntas descriptiva, diagnóstica, predictiva y empezamos a plantear el modelo estratégico comercial de esta compañía a través de preguntas. Ese fue el gran aporte que hicimos con algunos colegas para armar un modelo que cruza los datos con el modelo de Davenport y sacamos una cosa interesante, que es cómo la estrategia, por ejemplo, en este caso comercial, podemos hacerla muy poderosa para tener resultados. Ahora quiero que vean esto. Este modelo en inteligencia artificial lo venimos entrenando, se llama, es decir, venimos enseñándole a esta inteligencia artificial desde hace ya creo que casi un poco más de un año, le hemos venido enseñando el modelo. Ese modelo que les acabo de mencionar, que lo mostré aquí en la presentación, que cruza esta matriz, se lo enseñamos a este ChatGPT. Y empezamos a nutrirlo con empresas y tal, y pueden ustedes imaginarse que como él ya sabe, y ya le dije que además se llama Perilia 12 Square porque tiene 12 casillitas, porque son preguntas, porque viene de un modelo estratégico, puedo casi que armar cualquier modelo para cualquier empresa. Entonces voy a hacer para la empresa de turismo que nos estamos inventando. Entonces voy a decirle, dígame la pregunta vital para una empresa de turismo binacional, estoy inventándome este negocio, de turismo binacional entre Ecuador y Colombia, para una empresa que quiere crecer a 2 dígitos en los próximos años, en los próximos 3 años. A ver qué pregunta me dice. Obviamente yo ya le he enseñado a este modelo que es una pregunta vital y entonces él me va a hacer una pregunta. Vamos a ver cómo me la hace. Entonces la pregunta es muy sencilla. ¿Cómo puede nuestra empresa de turismo binacional entre Ecuador y crecer a 2 dígitos, maximizando flujo de viajeros, diversificando la oferta de experiencias y fortaleciendo alianzas estratégicas para consolidarse como un referente de turismo regional sostenible y experiencial? Como yo ya le conté a él y puso los 3 ejes de crecimiento, flujo de viajeros, diversificación de oferta, alianzas estratégicas. Como yo ya le expliqué a él cómo se arma esto, entonces le voy a decir,
súper, la vamos a tratar lo mejor posible. Pareciera como que cuando uno la trata bien, como cualquier simulador de ser humano, funciona un poco mejor. Súper, podrías crear la matriz Peripla 12 Square, es decir, esta que nos la inventamos nosotros. Esto no lo sabe la inteligencia artificial, lo sabemos nosotros que creamos el modelo y se lo enseñamos. Ahora le digo, créela. Y él empieza con esta información a hacer la creación de ese modelo. Ojo que aquí ya me subí a estrategia de negocio. Estoy hablando de una compañía que queremos armar entre Colombia y Ecuador de turismo, y entonces él me dice, muy bien, listo. Entonces, como usted ya me enseñó que usted quiere un dato básico, quiere un patrón y quiere una visión holística, recuerdan la matriz, pero además usted quiere saber qué es descriptivo, diagnóstico, predictivo y prescriptivo. Entonces, con todo lo que usted me ha enseñado, dice la inteligencia artificial, yo soy capaz de producir las preguntas estratégicas que usted se tiene que hacer para que su negocio funcione y sea una maravilla de negocio, o para decir que ese negocio no sirve. Y me está creando la matriz tal cual como la que planteamos aquí en esta diapositiva. Descriptivo, diagnóstico, predictivo y prescriptivo. ¿Qué pasa con datos básicos? Me hace 2 preguntas por cada uno, porque le enseñamos a que lo hiciera con 2 preguntas. Patrón, visión holística, y empieza a tener unos elementos súper poderosos en términos de cómo yo me debo orientar en términos estratégicos, echando mano de inteligencia artificial. Cierro aquí mi presentación, me pasé 7 minutos desde el momento en que arranqué, a ver si dejamos unos minuticos para preguntas si las tienen. No he visto el chat, pero ya me acerco al chat. Y cerraría diciendo esto. Recuerden mis 4 bloques. Unos modelos estratégicos para pensar más arriba. Luego lo junté con la era digital y con las directrices o vectores digitales de una compañía que quiere meterse en el mundo digital. Luego les hablé de las Decentralized Autonomous Organization, de las DeFi, del blockchain, del wallet, de todas esas cosas que no pretendo que en esto ustedes se vuelvan expertos, pero que sí tengan la inquietud sobre lo que estamos haciendo. Luego de eso, ¿qué hicimos? Dijimos, ok, entonces miremos si eso en la realidad funciona. Entonces dijimos, bueno, metámonos en el área de marketing de una compañía. ¿De verdad estas tecnologías emergentes nos ayudan? Parece que sí. Solo en marketing podemos unir rápidamente y ser increíblemente productivos, pero poniéndole nuestro foco. Y se nos ocurrió al final decir, bueno, ¿y qué pasa si empezamos a entrenar modelos que nos permitan rápidamente jugar de manera estratégica? Imagínense todo esto en un proceso para una compañía, ¿cuánto se demoraría? Resumen, la estrategia de negocio en la nueva economía digital está ligada a las tecnologías emergentes. Ya no se pueden pensar las compañías sin esto. Los que hagan las preguntas adecuadas son los que van a permanecer. Las respuestas ya están, lo que no hemos hecho son las preguntas correctas. La construcción de competencias para las personas y las capacidades para las empresas en las nuevas tecnologías son uno de los pilares que va a convertir una compañía que sea 3 veces más productiva y innovadora. Y eso es la estadística que tenemos hasta ahora. Yo creo que va a ser mucho más alta. Y además, solo lo lograrán quienes tengan las personas correctas. Esto no es un problema que la tecnología te lo va a resolver. Si atrás no tienes a las personas creando los modelos, haciendo el entrenamiento de los modelos, usando correctamente la DAO. O sea, si nadie sabe qué es una DAO y hay una compañía en Estados Unidos que se llama Uniswap que transa 38.000 millones de dólares, es una cifra absurda. 38.000 millones de dólares es una locura de cifra, ¿sí? Y nosotros no lo sabemos en Latinoamérica, pues por supuesto que estamos lejos de poder lograr lo que queremos lograr. Y esto es lo que queremos que ustedes conozcan y aprendan. Y cierro diciendo las metodologías para abordar la estrategia basada en activos digitales necesita rigor, continuidad y sobre todo cambio de cultura. Por eso pienso si el cambio en la era digital es, y que estoy convencido de ello, es otro chip. Y yo soy un hombre de 57 años. Si yo estoy pudiendo meterme en esto, seguramente muchos de los que están acá, que son mucho más jóvenes que yo seguramente, lo podrán hacer. No es ni siquiera un problema generacional, es un problema de si creemos o no creemos en esto. Bien, discúlpeme por haberme corrido los minutos que habíamos dicho, casi 15 minutos, 12 minutos, pero vamos a ver si alcanzamos a hacer algunas pequeñas preguntas. Ya regreso a la página donde estamos juntos, voy a quitar mi presentación. Muchas gracias, Gustavo, y por su valiosa intervención.
Ahora damos inicio a nuestro espacio de preguntas y respuestas y ya tenemos una pregunta. Le voy a leer, Gustavo. Dale. ¿Cómo sugieres trabajar la estrategia cultural para acompañar estos cambios estratégicos en empresas tradicionales? Como todo cambio cultural, pues eso suele ser lo más difícil en las organizaciones y no es distinto a un cambio cultural tradicional que hagamos o que hayamos hecho en el pasado. ¿Qué sí es lo que hay que hacer? Yo creo que hay que trabajar muy de la mano con los líderes. Es decir, a los líderes tenemos que convencerlos del pensamiento estratégico digital que hablamos al principio de la teoría de nuestra colega Pilar García, ¿cierto? Si logramos con los líderes van a ser multiplicadores. Por otro lado, las áreas de talento humano tienen que empezar a pensarse como un catalizador para que esos líderes lleven esa responsabilidad a toda la organización. No es responsabilidad de talento humano, ojo, es responsabilidad de los líderes, pero talento humano debe ayudarle a los líderes para que lo hagan. Entonces hay que pensar en ese camino. Los estrategas de la organización tienen que estar al día en esto. Entonces también hay un modelo, un proceso de formación permanente para hacerlo. ¿Que se va a demorar? Sí, pero estoy seguro que una charla como esta, si les tocó las fibras a ustedes, estoy seguro que somos capaces de tocarle las fibras a quienes son las cabezas de las organizaciones tradicionales, organizaciones familiares que están cambiando de generación, van a ver en esto una posibilidad enorme, pero muchas veces la gente no lo sabe. La gente no sabe que hay una DAO como Uniswap que tiene estas transacciones en los Estados Unidos, por ejemplo. ¿Sí? La gente no sabe que hay unos modelos de DeFi, la gente no sabe. Entonces hay también un trabajo de estar llevando esto a todas las organizaciones. Ese sería parte como del camino. No sé si eso respondió la pregunta a la persona que la hizo. Gracias, Gustavo. Otra pregunta que nos han enviado. ¿Cómo pueden Dale. las tecnologías emergentes como DAO o DeFi transformar la forma en que las empresas gestionan las relaciones con clientes, proveedores y otros stakeholders? Ese es otro trabajo muy duro, porque si solo una compañía empieza a armar estas tecnologías y las otras se mantienen en el modelo tradicional, a esta le va a costar mucho poder sacar un poco la cabeza. Entonces, evidentemente, las compañías que puedan tener un poquito más digamos, de capacidad deben también trabajar con toda su línea horizontal y vertical incluso, pero horizontal también. Y es como le ayudo también a mis proveedores que empiecen a meterse en estos modelos. ¿Cómo empezamos a decirle a nuestros clientes que esto les va a generar cambios? Insisto, no puede ser que yo a mi cliente le diga que ahora tengo una conexión porque puede entrar por su celular para poder hacerme la compra y en ese proceso ahora se demore el triple o el cuádruple de lo que se demoraba antes porque tiene que subir el aplicativo, meter la contraseña, todo eso tiene que empezar a cambiar. Y eso es lo que tenemos que un poco intentar hacer. Pero evidentemente es un trabajo de mucha formación y de mucha capacitación transversal que hay que hacer. Y esto es parte también de lo que hace Ecotec. Y es cómo logramos empezar a llevar estos modelos a que todo el mundo los conozca. Esto no es un problema de que si yo lo sé y no se lo cuento a nadie. Sobra decir que una presentación como la que tengo acá, que vinieron, estamos dispuestos a compartirla. Sin ningún problema, porque es que esto está, las respuestas están. Lo que hay que hacer son las buenas preguntas. No sé si contesté eso. Gracias, Gustavo. Tengo otra que me han enviado. ¿Cómo recomiendas priorizar la adopción de tecnologías emergentes en una estrategia de negocio, considerando la capacidad de inversión y el nivel de madurez digital de una empresa? Esa es una muy buena pregunta, porque hacer esto pues tiene un costo, evidentemente. Sin embargo, los beneficios se consiguen tan rápido que el modelo de negocio te va a retribuir lo que tú estás haciendo. Voy a poner este ejemplo. Yo dirijo una compañía boutique que es pequeña, que nos estamos metiendo en inteligencia artificial ya hace rato, y al principio dudamos mucho porque el costo de inteligencia artificial, por ejemplo, tener este chat GPT pago, pues vale $20 mensuales. Y uno dice, ay, $20, claro, eso es una plata importante y todos los meses, ¿será que sí lo voy a usar? ¿Será que no? Y entonces uno empieza a postergarlo y a postergarlo y a postergarlo. Estoy haciendo un ejemplo pequeño para que se entienda el tema de inversión. Estos $20 mensuales que nosotros hemos invertido en tener el acceso de nuestras personas
al modelo pago de ChatGPT, ha pagado de lejos la productividad y los resultados del último año. Para todo, para hacer propuestas, para producir informes para nuestros clientes. Es decir, realmente hay que hacer el caso de negocios y van a descubrir que se puede hacer. Y se puede hacer además con productos mínimos viables, con cosas pequeñas, no hay que hacer una cosa monstruosamente grande, no queremos competir con Prime, ni con Amazon, ni con HBO, no, pero puedo hacer cosas mucho más pequeñas, mucho más rápidas, con costos muy razonables. Eh, Acaba de salir DeepSeek, que es 10 veces más barato que, claro, no es tan maravilloso como ChatGPT, pero es 10 veces más barato, entonces no hay disculpa para que uno no esté metiendo estos elementos. Súper. Aquí creo que hay otra, apareció otra que la acabo de ver aquí abierta, está muy interesante. Dale, Adriana. Ahí estás sin el micrófono apagado. Estás con el micrófono apagado, Adri. Estás con micrófono apagado, Adri. Ahora sí, dale la pregunta. Perdón. Gracias, Gustavo. Voy a leer la última pregunta por cuestiones de tiempo. ¿Cuáles son las implicaciones éticas de la adopción de inteligencia artificial en la estrategia empresarial? Por supuesto que no voy a lograr contestar esa pregunta en tan poquitos segundos, pero sí voy a decirle algo a José. Y es, claramente hay unos elementos éticos que van a estar presentes allí, pero como toda tecnología y como todo gran poder que requiere una gran responsabilidad, para hablar de Spider-Man, es muy importante que esté abierta y dispuesta. Las compañías que empiezan a cerrar, o incluso las instituciones educativas, colegios que empiezan a cerrar los modelos de inteligencia artificial porque da temor a que haya plagio y a que de pronto no sea tan real porque la inteligencia artificial también se equivoca, etcétera. Me parece que estaríamos cometiendo un error. Creo que hay que abrirlo y lo que hay un poco que hacer es reglamentar algunos elementos, sobre todo en términos de los valores que tiene una compañía. Entonces aquí en la cultura hay que fortalecer mucho los valores para que justamente el uso de la inteligencia artificial sea el adecuado. Lo contesté así muy rápido, suena muy fácil, pero es bien complejo el tema ético, sin duda, en la inteligencia artificial. O en las tecnologías también, las DAO, ¿no? Las DAOs, imagínense, las DAO que tienen que unir personas que uno ni conoce y uno diciendo que uno es socio de una persona que está en Katmandú o que está en cualquier país, incluso países que están en guerra, etcétera, y uno empieza a decir, miércoles, tal vez sí, tal vez no. Entonces ahí hay que, esos smart contracts, por ejemplo, tienen que tener unos elementos muy poderosos en términos de ética para que justamente funcionen bien. No faltará quien use la tecnología para hacer cosas oscuras, por supuesto que las hay. Sobra decir que hay una dark internet o una internet profunda en la que uno ni siquiera quisiera estar, pero está ahí, está a la mano incluso de nuestros niños y de nuestros ciudadanos, que puede ser terrible, pero justamente eso es lo que hay que trabajar desde ya en términos de ética. Bien. Miércoles, se nos fueron 20 minutos más de los esperados. Muchas gracias. En nombre de la Universidad de Ecotec y la Unidad de Desarrollo Profesional y Consultoría, queremos agradecer a Gustavo Pinzón por compartir sus conocimientos y valiosa experiencia. También un agradecimiento especial a todos ustedes por su participación en este webinar. Esperamos que la sesión haya sido enriquecedora y que la información compartida les ayude a seguir explorando las oportunidades que nos brindan las tecnologías emergentes. Antes de concluir, quisiera ceder la palabra a Caridad Arosemena, directora de la Unidad de Desarrollo Profesional y Consultoría, quien compartirá unas palabras de cierre con todos nosotros. Gracias. Gustavo, muchas gracias. Ha sido súper aleccionador este webinar, como siempre. Uno nunca se decepciona cuando conversa contigo y te da esta oportunidad. Miren, yo pienso para todas las inquietudes que estoy oyendo que el cliente y el proveedor están deseosos de que las empresas tengan menos burocracia, que se resuelvan más rápido las cosas, que el servicio sea mejor. Entonces, no creo que sea un tema difícil de incorporar, ¿verdad? Y bueno, con Ecotec y Gustavo estamos justamente tratando de hacer cultura en este país en este tema de las nuevas tecnologías. Y por eso es que hemos incorporado
En realidad son 3 programas para este año que están relacionados con lo que Gustavo ha hablado, ¿no? El de innovación financiera, de nuevas tecnologías y estrategias en la era digital, que van a poder comprender, está ahí sacado lo más importante del programa, no me quiero demorar mucho porque ya terminó la conferencia, pero ustedes tienen ahí un QR en el que pueden tomarle la imagen y poder llegar directo al programa, ¿no? Este de Estrategia, Innovación y Transformación Digital, que lo va a dictar el mismo Gustavo Pinzón, en que aprenderán a construir una hoja de ruta para guiar el proceso de transformación digital de una empresa, alineando la tecnología con los objetivos de negocio. También tienen ahí un QR, espérense un ratito que creo que no alcanzan a cogerlo. Tienen un QR que lo pueden coger a los que les pueda interesar este programa para ustedes o para otras personas. Y el otro, que es un programa de modelos de negocio con tecnologías emergentes, en el que también nos va a ayudar Gustavo. Gustavo nos va a ayudar en 2 programas durante el año. Ahí tienen tienen el código QR, y va a ayudar a los participantes a comprender el potencial de estas tecnologías, ¿no? Hoy día es un webinar, son 40 minutos, es solamente un baño de esta información que hemos recibido, nos quedamos con muchas inquietudes, pero van a tener la oportunidad de poder inscribirse a esos cursos. Bueno, les agradezco mucho, gracias Gustavo de nuevo, gracias Adriana y gracias a todos por haber participado. Nos despedimos. Les deseamos a todos una excelente noche. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Hasta luego.